¿Cómo están? Hey, bienvenidos, bienvenidas. Si esta es tu primera vez, gracias por acompañarnos y a la gente que nos ve también en sus casas, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Marco y de verdad, que estamos muy contentos de tenerte hoy día con nosotros, sobre todo en este domingo que comenzamos una nueva serie y más aún, no sé si usted sabe que este es un domingo bien particular y especial. Hoy día es el domingo de Ramos. Y esto es parte de una historia. De hecho, es tan importante que es parte de esta cronología que quiero comenzar en el día de hoy. Toda historia, toda historia tiene una cronología. Si nosotros pensamos en la historia que nos ha pasado, nosotros podemos apuntar a ciertos acontecimientos que nos sucedieron. Cómo llegamos a conocer a esa persona, cómo llegamos a ese trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un orden de ciertas cosas que se dieron para que nosotros pudiéramos llegar a donde estamos. Y eso es algo que vamos a hacer durante este tiempo. Vamos a ir a través de una cronología, desde el minuto en que todo esto comienza en términos de esta preparación para llegar a matar a Jesús y cómo se da todo esto, hasta lo que podemos estar experimentando nosotros hoy día, ¿ok? Entonces, hoy día el mensaje va a ser quizás un poco distinto desde la perspectiva de que va a ser más educativo, pienso yo. Siento, quizás no, quizás sí, ¿ok? Pero tal cual como les decía, como lo que celebramos en el día de hoy tiene una implicancia, esto sucede por algo que se da algunas semanas antes de este día, ¿ok? Y quiero apuntarlo hasta ese lugar. Y esto se da en una historia muy, muy conocida que está en el libro de Juan. Juan nos describe esta historia en Juan capítulo 11, versículo 1, y dice lo siguiente: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios o al Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Interesante, ¿eh? Interesante que esta historia comienza con una tragedia. Y desde el punto de vista de que esta tragedia implica una noticia que Jesús recibe. Y cuando Juan describe todo esto, lo primero que nos hace ver en este caso particular, o la primera parte que nos describe, es que Jesús amaba a Lázaro. ¿Se fijan? Jesús quería mucho, era un amigo muy querido, una persona que era muy apreciada para él. De hecho, muchos eruditos, concuerdan en la idea de que Lázaro y su familia apoyaban el ministerio de Jesús. Esto, y no solamente desde el punto de vista de prestarle un lugar, sino que hay muchos que piensan que también quizás Lázaro y su familia los apoyaban financieramente. El punto es que al darse todo esto, y por causa de que Jesús pasaba muchísimo tiempo con ellos, cada vez que Jesús iba a Jerusalén, iba a llegar y se iba a hospedar en la casa de Lázaro y su familia. Entonces, el punto es que obviamente esto genera una relación y han crecido en su amistad. Y algo que tenemos que entender, cuando se nos describe esta primera parte, cuando nos dice que Jesús amaba a Lázaro, que Jesús quería mucho a esta persona, es que esta es una relación cercana e importante. ¿Por qué es necesario reconocer esto? Porque esto nos pone a nosotros en un contexto. Cada uno de nosotros tiene de alguna forma una relación cercana e importante. Personas que para nosotros son cercanas, son íntimas, pero a la misma vez son sumamente importantes. Y esto es lo que está pasando en este caso con Lázaro. Pero la segunda parte de esta interacción es que es la noticia que Jesús recibe de esta persona que, eh, que, que Jesús ama, está enfermo. Y lo que me llama la atención es que cuando Él recibe esta noticia, Jesús nos hace entender que esta circunstancia va a ser instrumento para la gloria de Dios, para glorificar a Dios
y a Él como individuo. Ahora, yo sé que muchos de los que están aquí conocen esta historia en profundidad, saben lo que va a pasar, saben el final, pero hagamos un ejercicio por un instante. Pongámonos en los zapatos, o mejor dicho, en las sandalias de los discípulos. Pongámonos en su posición. Los discípulos no entienden nada. No entienden lo que está pasando. No entienden esta idea de lo que está sucediendo. Y esto es importante porque en el contexto de lo que ellos están experimentando, están viendo que Jesús está recibiendo la noticia. Ojo, que ellos conocen esta relación íntima que Jesús tiene con esta familia. Más aún con lo que va a venir a continuación en el versículo 5. Dice lo siguiente: aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Raro. Juan nos hace entender una cosa que es bien particular al principio de esta historia. Jesús amaba a Lázaro. Jesús quería a esta familia. Y fíjense que nuevamente en este versículo nos hace ver exactamente lo mismo, que no es solamente a Lázaro, sino que es a esta familia en sí. Pero decide no ir, no porque está muy ocupado, no porque está en otra situación que es más importante, sino que de manera intencional Jesús decide quedarse en ese lugar. Ahora, insisto en esto, miren, quiero que piensen en esa persona que para usted es cercana, es importante. Cuando usted la necesita y le dice, espérate. ¿Cuántos esposos hay aquí o esposas hay aquí? Y cuando usted necesita del abrazo consolador de su esposa o de su esposo y le dice, espérate que el partido no ha terminado. ¡Ay! Faltó ahí. Cuando no atiende automáticamente, nos causa algo. Y no es menor esto, ¿por qué? Porque Juan está utilizando esta narrativa para hacernos entender algo. Nos está haciendo entender en primer lugar que esta es una familia cercana que él ama, pero Jesús, a pesar de todo eso, decide intencionalmente no ir. Y nuevamente, pongámonos en lo que está pasando por la cabeza de los discípulos. Ellos no entienden esta contradicción en términos de que nosotros sabemos que Jesús lo ama a esta familia. ¿Por qué no quiere ir? Nosotros sabemos que Jesús hace milagros para gente que ni siquiera conoce y no va a ir a ayudar, ni siquiera va a pronunciar una palabra para que Lázaro se sane. La historia continúa en el versículo 7. Pasado ese tiempo, pasado estos 2 días, les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron. Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó. Y fíjense la respuesta que quizás nos cuesta entenderla. Cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó después, pero ahora iré a despertarlo. Estos versículos que están aquí, y sobre todo esta parte cuando habla de la luz, es como difícil de entenderlo, pero hay que analizarlo desde la posición que Jesús tiene. Cuando Él recibe la advertencia de sus discípulos, hey, trataron de matarte, Jesús utiliza una metáfora para explicarles qué es lo que está pasando. Y en términos generales, ¿ok? Lo que Jesús le está diciendo con esta idea de durante el día yo puedo hacer cosas y durante la noche no puedo hacer, es que su hora no ha llegado. Ese es el concepto en general para que lo podamos entender. Todavía es tiempo de luz y no hay, la oscuridad no puede detenerlo aún, ¿ok? Pero luego de esto vemos que Jesús les dice a sus discípulos, bueno, y tengo que ir porque Lázaro está durmiendo. Y si usted continúa leyendo los versículos que vienen, los discípulos están como, bueno, si está durmiendo, ¿para qué quiere despertarlo? Pero Jesús tiene que aclararles
lo que está hablando, y él dice en el versículo que continúa, luego pues Jesús halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y esto es un contexto que se da en medio de una circunstancia en donde ya ha llegado, sus discípulos saben que Jesús ha muerto y todo el mundo está decepcionado. Jesús llegó en un minuto donde Lázaro estaba o había pasado 4 días muerto. Fíjense en esto, porque los rabí en este tiempo tenían una enseñanza que se esparcía o que se esparció por la mayoría de la cultura judía, ¿ok? Y esta idea era que para los judíos, cuando una persona moría, estaba la creencia de que cuando una persona moría, el alma de ese individuo iba a rondar sobre el cuerpo, ¿ok? Intentaba volver al cuerpo, ¿ya? Eso es lo que estaba pasando. El alma rondaba, ¿por qué? Porque intentaba volver al cuerpo. Pero ya cuando el alma, estas son la idea que tenían, la idea cultural, cuando el alma se daba cuenta que el cuerpo comenzaba a descomponerse, dejaba el lugar y ya no había opción de que volviera a entrar. Y como les digo, esta idea era una idea que se había esparcido desde el punto de vista de todo lo que era la cultura judía. Todo el mundo entendía esto. Entonces, esto es fundamental de entender porque Juan nos acaba de decir que Jesús llegó ¿cuántos días tarde? Y la cultura judía le decía a un judío que el alma iba a rondar en el cuerpo ¿por cuántos días? Por 3 días. Solamente por 3 días iba a estar rondando hasta que ya el cuerpo se comenzaba a descomponer y se iba a ir. Y esa era la idea que cada uno de estas personas tenía. Entonces cuando Jesús llega y aparece, todo el mundo lo más probable es que se hizo la misma idea. Que es esta: Jesús ha llegado tarde. Y esto no está lejos de mucho de lo que nos pasa a nosotros. Que en ocasiones también estamos nosotros en esa situación donde sentimos que llega tarde, que se ha olvidado. Pero Jesús, quiero que entienda esto, nunca, nunca, nunca llega tarde. De hecho, Él nunca se olvida de nosotros. Jesús nunca, las cosas se salen de su control. Y es importante entenderlo porque si en este caso particular nosotros seguimos pensando de esta manera, vamos a terminar decepcionándonos. Ahora, luego viene una interacción con María y luego con Marta en esta historia, ¿ya? Viene esta interacción donde Jesús las atiende a cada una desde una perspectiva bien particular y distinta, ¿ya? Y quiero animarlos a que lean el capítulo 11 en su totalidad. Por una cuestión de tiempo, no tengo la opción de poder profundizar completamente en este pasaje, ¿ok? Pero quiero animarlos porque, por ejemplo, cuando interactúa con con Marta, Jesús es más, confronta su fe en términos de que, hey, tienes que creer. Cuando él interactúa con María, Jesús es más compasivo. Más allá porque María también reacciona de la manera, Señor, si hubieras llegado antes, nada de esto hubiera pasado. Entonces, pero con ella, por alguna razón, él actúa un poco más humanamente y se compadece, perdón, de su circunstancia. Pero quiero animarlo a que lean ese pasaje. Pero luego de esto, Jesús va al sepulcro. Entonces recuerde, ¿cuántos días han pasado? 4. Esto ya quiere decir que el cuerpo se ha estado descomponiendo. Más aún, lo más probable es si esta persona estaba enferma, porque una enfermedad le causó la muerte. Versículo 38 dice lo siguiente: Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Algunas cosas que quiero aclararle en esta cronología, porque es importante ver por qué Jesús está enojado. Porque
observaba que toda la gente estaba actuando de la misma manera, con una actitud de falta de fe, con una sensación de decepción. ¿Por qué llegaste tarde? Y recuerde, quiero insistirle en esto. Cuando se trata de Cristo, Él no llega tarde. Ahora, pero como hemos aprendido, y hay que recordar, Jesús, en cierta manera, está diciendo o está haciendo algo que es tremendamente controversial. Cuando dice, abran la tumba, es como una sensación de, hay un cuerpo muerto ahí. Lo más probable es que se está descomponiendo. Si yo voy y me acerco a este cuerpo, voy a quedar impuro. Además de eso, controversial, ¿por qué? Porque hay un montón de personas que están con la misma mentalidad. De hecho, la hermana Marta, ¿está aquí hoy día? No, no, no. La hermana de Lázaro, Marta, confronta a Jesús. Señor, Señor, no abran la tumba. Ya han pasado 4 días y Jesús nuevamente confronta la fe de Marta. Entonces, cuando ya todo el mundo sabe que algo va a pasar aquí, llega el versículo 41. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente. Fíjense que aquí está en relación a, porque Él sabe lo que la gente está pensando, la duda que se está creando. Lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces gritó, Lázaro, sal fuera. Quiero que se imagine esto, mire. A mí me gustan las películas. Entonces, de primera todos están mirando, es como cuando hay una boda. ¿Has visto esas bodas que todos están mirando al frente hasta que aparece la novia y todos, ¡boom! ¿Ya? Cambian de vista. Entonces todos están mirando a Jesús, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a decir? Y está haciendo esta oración, gracias Señor por permitirme esto. Y de pronto, Lázaro sal fuera. ¿Dónde cree usted que se fueron todas las miradas? ¿Puede ver la conmoción que hay aquí cuando Jesús pronuncia la sensación de expectativa que hay en el corazón de la gente o la tensión que se está produciendo en este minuto? ¿Qué va a pasar? Esta es una circunstancia donde Jesús está pronunciando una palabra que no es como lo hacemos nosotros. Señor, si mañana sale el sol, es porque yo tengo que estar con esta chica o con este chico. Así lo hacemos nosotros, ¿cierto? Y gracias a Dios que todos los días sale el sol. Y a veces que sale nublado, nosotros no, pero está detrás de las nubes. Este no es ese tipo de cosas, ¿ok? No es un milagro de casualidad, donde por casualidad esto se dio. Esto es o pasa o no pasa. Y la tensión que se está formando aquí es increíble. Jesús está pronunciando esta palabra. Ahora, miren, después de este versículo, spoiler alert, sale el muerto, ¿ok? Pero quiero que entienda que no es una cuestión de que, porque a veces nosotros nos olvidamos de crear esta tensión que se está produciendo en esta historia. ¿Cuánto cree que se tardó Lázaro de que el alma le volviera al cuerpo, y que se pudiera parar, porque estaba como momia? Si así antes los ponían en tela y los enrollaban como una ceremonia de purificación. Entonces, porque nosotros nos imaginamos que esto pasó automáticamente, Jesús dice, y Lázaro sale, quizás la gente empezó, alguna a ver como, aquí se equivocó, hasta aquí nomás llegó. Porque es lo que nosotros, miren, pongámonos nosotros en esa situación, es lo que cada uno de nosotros hacemos con situaciones que sabemos que son imposibles. Miren, una simple historia. Antes de que yo me casara con mi esposa, le pedimos al Señor un milagro de estos de resucitar al muerto, ¿ok?
Y yo cuando a mi esposa se le ocurrió esta idea, yo dije, nah, ya aquí se acabó. Se acabó la relación, Dios mío, nunca me voy a casar con esta mujer. Porque era imposible. El milagro que nosotros estábamos pidiendo para confirmar nuestra relación no era si me llama por teléfono. No, no, no. Tenía que ser un milagrón. Milagrón. Esas no son pastillas. A veces no debería decir las cosas que se me pasan por la cabeza. Pero en fin, es que este es el tipo de situación que está pasando aquí. Lo que Jesús está pronunciando es algo que la gente... ¿Cómo se le ocurrió decir eso? Versículo 44. Y el muerto no andaba muerto, andaba de... Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas y de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle la venda, déjenlo ir. ¡Wow! Quiero que entienda esto, que para Jesús, en verdad, para Jesús, recuerde esto, no hay nada imposible. No nos olvidemos de esto. Para Jesús no hay nada imposible. Y esta cronología es tan interesante porque, ¿qué hubiera hecho usted? Miren, ¿qué hubiera hecho usted si hubiera sido uno de los que está ahí, está mirando? Miró a Jesús cuando pronuncia Lázaro sal fuera y después mira la tumba y esperó. Miró el reloj. Hay algunos que hubiéramos estado con el teléfono, ¿cierto? A ver qué pasa. Haciendo un live. Y de pronto aparece. Mire, se ha puesto a pensar, ¿qué hubiera hecho usted? Yo caigo de rodillas y me pongo a orar. Ya, este es el Dios. Este es Dios. Si veo lo que sucede, no me podría quedar inerte a que este individuo que está enfrente de mí es Dios. Ahora, algo para meditar, ¿ok? Algo que se los voy a dar para meditar. Esta historia se escribe en un tiempo cuando muchos de los seguidores de Jesús, muchas personas que eh, vivieron en este tiempo, aún estaban vivas. ¿Y por qué es importante esto? Porque cualquiera podía haber dicho, esto no pasó. Quiero que entienda esto. La Biblia no es una serie de bonitas historias. Por el tiempo en donde estas historias se escriben, pudieron haber sido debaucadas o alguien podría haber dicho, esto nunca pasó. ¿Por qué cree que nadie lo dijo? Porque sucedió. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿qué hubiera hecho usted? Lo más probable es que haya reaccionado como muchos de los que reaccionaron aquí. Versículo 45 dice, al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con María creyeron en Jesús. Y este es el poder que hay en el Evangelio. Cuando uno se encuentra con el Cristo, con el Mesías, con el Señor del universo, con el Dios Todopoderoso, no puede quedar sin tomar una decisión. No, uno no puede quedar. Es inevitable el ser testigo de un milagro de esta magnitud y quedar indiferentes. Pero quiero que entienda algo. Hay gente que igual va a querer más. Hay gente que va a ver cosas increíbles, transformaciones en individuos. Pero todavía va a seguir pensando de que tiene que haber algo más. No puede ser Dios. Hay un pero aquí. Porque unos creyeron, pero mire, el versículo 47, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer? Se preguntaban unos a otros. Quiero que ponga atención en lo que viene. Sin duda, con lo que Jesús ha hecho, ya no hay más
Otra evidencia, sin duda, este hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco, todos van a creer en él. Entonces, el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Quiero que observe esta cronología porque esta historia de Lázaro y la resurrección de Lázaro tiene una implicancia muy importante. Estos líderes religiosos estaban tan obsesionados con su propia ideología, estaban tan centrados en lo que ellos creían, que no veían al Mesías que estaba frente a ellos. Con un milagro tan increíble como este, estaban tan preocupados de sus propios intereses que en vez de abrirse a una oportunidad y abrir sus corazones a Dios, los cerraron. Y yo me pregunto hoy día, ¿cuánta gente está de esta manera? ¿Cuántos de los que pueden estar hoy día aquí cierran su corazón a Dios? ¿Por qué? Porque Él no hizo lo que yo le pedí, porque no me respondió aquí, porque Él no está actuando como yo quiero, o necesito una evidencia contundente. Este evento es de gran importancia. En esta cronología, este evento es fundamental. Es el punto cero. ¿Por qué es el punto cero? Porque marca, el punto de partida donde los líderes toman una decisión. Crean una idea en su cabeza. ¿Cuál es esa idea? Miren lo que pasa en el versículo 49. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben de qué están hablando, no se dan cuenta que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación entera. Y desde este minuto, el versículo que continúa, el versículo 51, dice que comenzaron a buscar opciones para matarlo. Y esto pasa algunas semanas antes de la crucifixión. ¿Qué sucede después? Jesús, nos cuenta Juan que él estaba en la casa de Lázaro, el que había resucitado, y una mujer derrama perfume en sus pies, los lava. Donde Jesús hace esta profecía diciendo de que esto es en preparación para lo que ha de suceder en una semana más. Porque al día siguiente, dice el capítulo 12, después de que pasa esta circunstancia del perfume, al día siguiente la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Quiero que poner una pausa aquí. Imagínense esto. Jesús está en la casa de Lázaro y esta noticia de que aquel que resucitó al que estaba muerto, y ojo que no eran 2 días, no eran 3 días, el tipo llevaba muerto 4 días y lo resucitó. Dijo: Lázaro, sal fuera. Y todos estábamos mirando, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Y el muerto salió, en verdad, como dice la canción. No estaba muerto, andaba de parranda. Y esta noticia se esparció. Y esta idea cobró poder. Y lo que los líderes religiosos habían pronunciado comenzó a hacerse real. Esta idea de que este hombre es el Mesías. Muchos comenzaron a creer en él, al punto de que una gran multitud, dice el versículo, una gran multitud de visitantes que había venido para la Pascua tomaron ramas de palmeras y salieron al camino para recibirlo. Y cantaban: alabado sea Dios. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. ¡Viva el Rey de Israel! Esto se lo están diciendo a Jesús. Cuando va entrando, Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén. Mira, observa, tu rey ya viene montado en la cría
de una burra. Es interesante mirarlo desde esta perspectiva, cómo uno puede analizar esta cronología que lleva a este punto. Uno no puede decirlo, pero podemos asumir que si quizás la circunstancia de Lázaro no hubiera pasado, este recibimiento no se hubiera dado. Pero fue de tal magnitud que la gente no podía más que reconocerlo. No podía más que ver a este como el Mesías, el prometido. Porque quiero que entienda esto, durante este tiempo, la gente en Israel estaba esperando al Mesías. La opresión que existía de parte de Roma era tal que ellos estaban rogando por el envío de este libertador, donde muchos pensaban que él vendría como un rey y que se levantaría como un líder político. Pero se habían olvidado que él vendría sentado en un burro, que sería considerado dentro de los peores. No se daban cuenta que el que estaba frente a ellos era el mismo Dios encarnado. Ahora, ¿qué podemos rescatar de esta cronología? Uno, lo que podemos decir es que Dios tiene todo, todo, todo bajo control. Pero más aún, quiero dejarlos con las palabras que Jesús le dice a Marta, donde confronta su fe, para que nosotros nos recordemos y nuestra fe pueda ser confrontada a la misma vez. Jesús le dice a Marta, en este encuentro que tiene antes de resucitar a Lázaro, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí, ¿qué dice ahí? Jamás, dígalo por favor conmigo, jamás morirá. ¿Cuántos lo creen? Y esta es la garantía que nosotros tenemos, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos la convicción de que aunque estemos muertos, la muerte no tendrá poder sobre nosotros. Por eso quiero invitarte a que celebremos junto con esta gente y que recordemos este tiempo. Porque en esta cronología, cuando Jesús muere no es una derrota, es una victoria. Porque la muerte no lo detuvo. Cierra sus ojos. Señor Jesús, en esta hora queremos venir delante de ti reconociendo nuestra necesidad de ti. Ayúdanos, Señor. Hay muchos de nosotros que hoy día nos podemos encontrar en la misma situación que mucha de esta gente, donde decepciones, Señor, donde cuestionamientos, donde circunstancias, donde la vida misma nos ha hecho preguntarnos o decirnos, Jesús no está interesado, Jesús ha llegado tarde. Mientras todos los ojos están cerrados, quizás hay alguien que está pasando por una crisis de fe. Quizás hay alguien aquí que se está cuestionando y su relación con Dios, que antes podía haber sido una sólida y una fuerte, hoy día ha ido menguando. Si tú eres esa persona, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. Y ahí donde estás, mira, quiero recordarte que Jesús siempre nos da una oportunidad. Y lo único que nosotros podemos hacer es arrepentirnos. Señor, mira nuestros corazones en esta hora. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestros ojos al cielo y reconocer al Mesías, al Dios del universo, al gran yo soy, al Alfa y al Omega. Aquellos, Señor, que quizás no tienen una relación personal contigo. Ayúdalos, Señor, a que esto pueda ser el encuentro
Que pueda ser el punto de partida de su propia cronología contigo, Señor. De su propia historia contigo. En el nombre de Jesús. Te damos gracias porque podemos ver a este Rey que viene para salvar a su pueblo. Podemos reconocer al Rey Todopoderoso que ha vencido la muerte. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Acompáñanos de regreso a nuestros hogares. Bendecidos, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros durante esta semana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si estás por primera vez, no te olvides de pasar a la sala de bienvenida. Tenemos algo para ti ahí, queremos conocerte. Está aquí justo a la salida, donde está Carla. Y si no, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Adiós.